Emanuele Brunatto, persiguiendo a los perseguidores del Padre Pío. Quiso la divina providencia que, junto al franciscano estigmatizado y taumaturgo, hubiera un discípulo defensor de sus derechos, tantas veces vilipendiados por enemigos internos y externos de la Iglesia. Quizá en la Europa de 1919 no había un lugar que superara en paz y tranquilidad al Gargano, promontorio sobre el que se armonizan la rudeza y la inocencia de paisajes poco alterados por la mano del hombre. En el peñasco desde donde se puede ver el mar Adriático y sobre el que se yergue el pintoresco pueblo de San Giovanni Rotondo, se vivía en una calma inusual para quienes hoy día están acostumbrados al ruido continuo de las megalópolis modernas. Sin embargo, a partir de mayo de ese año, visitantes de todo el mundo empezaron a perturbar ese plácido escenario. No iban a hacer turismo, querían, más bien, ver a un hombre de Dios, il Santo como se le llamaba, que según decían, leía el interior de las almas, obraba milagros y poseía en su propio cuerpo los signos de la pasión de Cristo. La fama de Francesco Forgione, un fraile capuchino más conocido como Padre Pío, se extendía cada vez más. En medio de tantos prodigios, digna de nota fue la conversión de un próspero hombre de negocios llamado Emanuele Brunatto. Nacido en Turín, el 9 de septiembre de 1892, Brunatto había llevado una vida disoluta hasta que en 1919 supo, por un periódico de la época que cayó en sus manos, de la existencia de un fraile que había recibido los estigmas de la pasión de Cristo. Más por curiosidad que por piedad, decidió ir a conocerlo, aunque tal anhelo solo pudo llevar a cabo un año más tarde, tras haber atravesado una gran catástrofe económica en su vida. Para asombro de muchos, a los 28 años Emanuele Brunatto se convirtió de tal manera que, después de una radical confesión con el santo, le autorizaron a vivir en el convento de los capuchinos, a fin de auxiliar a aquel que a partir de entonces, consideraría su padre espiritual. El Padre Pío perseguido. El convento de San Giovanni Rotondo formaba parte de la archidiócesis de Manfredonia, cuyo arzobispo era Mons Pasquale Gagliardi. Mientras el entusiasmo por el Padre Pío crecía entre los fieles, este prelado y algunos canónigos del lugar, lamentablemente contrariados con la situación creada por la fama del monje estigmatizado, difundían pésimas calumnias contra él. Y lo peor aún estaba por llegar. El P. Agustín Gemelli, sacerdote franciscano que había llevado una vida alejada de la religión desde los 25 años hasta que se convirtió, visitó al Padre Pío en 1920 con la finalidad de examinar sus estigmas. No obstante, las autoridades habían resuelto, el año anterior, que cualquier examen de las llagas del religioso solo se haría con debida autorización y por escrito del Santo Oficio y del superior de los capuchinos. Como el sacerdote carecía de dicha autorización, el santo no pudo enseñarle los signos de la pasión. Disconforme, Gemelli empezó a afirmar por todas partes que las heridas eran autolesiones y que él mismo las había examinado. Ahora bien, el 22 de enero de 1922, fallecía el Papa Benedicto XIV y subía al solio pontificio Pío XI, de cuya amistad gozaba el P. Gemelli. Ni 3 meses habían pasado desde su coronación cuando el Santo Oficio decidió poner al Padre Pío bajo observación. En mayo del año siguiente se publicó una severa condenación al Padre Pío, en la cual la Congregación Vaticana recordaba continuamente la necesidad de trasladarlo a otro convento. Pese a un error canónico del documento, se intentó aplicar las decisiones, pero en vano. La presión de la población fue tal que se hizo imposible trasladar al santo italiano sin apelar a la fuerza. Ante tamaña injusticia, su primer hijo espiritual no se quedó de brazos cruzados. Ejemplo de resistencia a las persecuciones. Brunatto empezó a investigar la vida, nada ejemplar, de los perseguidores del Padre Pío. Logró reunir numerosas pruebas al respecto y marchó enseguida a Roma, a fin de informar a la Santa Sede. Los resultados de esa embestida fueron, no obstante, escasos. En efecto, allí solo encontró el apoyo de San Luis Orione y de los cardenales Pietro Gasparri y Merri del Val. Brunatto notó que la hostilidad al Padre Pío no provenía únicamente de un simple obispo de Manfredonia y de algunos canónigos. Entonces decidió emplear medios más radicales. El 21 de abril de 1926, escribió el libro Padre Pío de Pietrelcina, condenado por el Vaticano después de su publicación, en el cual mostraba la verdadera fisionomía moral de aquellos calumniadores. A pesar de la mencionada condenación de la obra, se obtuvieron buenos resultados, el nombramiento de un visitador apostólico para corregir los desvíos morales apuntados y la designación del propio Brunatto como auxiliar.
En cuanto a Mons Gagliardi, algunos años después fue depuesto de su cargo, tras una investigación implorada por los sacerdotes de su diócesis, a causa de horrores que venían de lejos y que el pudor impide registrarlos aquí.